Muy bien, y acá estamos ya con la segunda parte de esta entrevista con la licenciada Verónica Saggiotti, psicóloga, hablando de esto que decíamos, violencia y maltrato a niños y adultos mayores. Hasta ahora nos venimos ocupando de los adultos mayores, porque aquí en Cambalache, como siempre te digo, hablamos de todo, no le escapamos al bulto ni a ningún tema, así que acá te enterás de todo y la opinión de los profesionales. Decía que hay que hablar del Estado, el rol del Estado, ¿no?, con respecto al adulto mayor. No hay política de Estado para proteger al adulto mayor, me parece, me da la impresión. No hay mucho de nada para proteger al adulto mayor. Sí tenemos algunos programas, por ejemplo, de fomento de la actividad, se están iniciando, pero es muy importante. Es muy importante darle voz al abuelo, a la persona, al adulto mayor. A veces no me gusta decir el abuelo, pero es importante darle voz. ¿Qué es lo que pasa con el maltrato? La mayoría de las personas adultas mayores que son maltratadas en la casa, por parte de los hijos o de un pariente cercano. Y es muy común, uno de los tipos de violencia es que como el adulto tiene su casa, se supone que uno llegado a la vejez, la mayoría, que es lo que ha intentado es obtener su hogar y tener esa seguridad, bueno, viene o un sobrino o un hijo, ingresan al hogar, comienzan a vivir y después de a poco van desplazando a esta persona, a este adulto, o bien cobrándole, en los casos de que se ha sabido, cobrándole las jubilaciones, reteniéndole dinero. Hay un abuso económico, no solo físico y psicológico. El temor de esta persona es que es una persona muy vulnerable, en un estado de vulnerabilidad. Estamos hablando de un adulto mayor que sea una persona que se encuentre a lo mejor reducida movilidad o con algún tipo de incapacidad o discapacidad que hace que más vulnerable sea y más difícil sea para él pedir ayuda por temor o por no tener a quien pedir ayuda. ¿Dónde se interpreta o dónde uno marca ese límite de decir en el trato cotidiano qué es maltrato y qué no? Porque cuando vos tenés un adulto mayor en la casa, por lo general terminás siendo de papá o de mamá de ese adulto mayor, ¿no es cierto? Porque hay determinadas decisiones que ya no puede tomar. Si se enferma y algunos se escaprichan y yo no quiero ir al médico y lo tenés que obligar a ir al médico y lo tenés que retar a veces como si fuese una criatura, pero tenés que tomar la medicación porque es lo necesario. Entonces, y que a veces suena como que uno lo está maltratando, ¿no? Suena de esa manera y hasta uno a veces se siente mal, dice, ¿por qué le digo esto? Pero que si no se lo digo no lo hace. Digo, ¿a dónde entra ese límite del maltrato, no maltrato? El límite, ¿hasta dónde uno se mete o no se mete? Vos ponete a pensar que si a esta persona le quitamos 20 años y en vez de ser nuestros padres, nuestra pareja, la discusión la vamos a tener lo mismo. Sí. Te dije que vayas al médico y mirá que sos un cabezón o sos una cabezona. ¿Qué pasa cuando nos sentimos responsables de esta persona que vive con nosotros? Y bueno, ahí la tensión es distinta. Hay un montón de situaciones en donde hay que dialogar mucho y mostrarle a este adulto mayor, en el caso de que uno se dé cuenta de que esta persona no está pudiendo tomar decisiones, ¿cómo decirlo?, acertadas. El adulto mayor tiene su decisión y tiene que poder vivir y poder morir como él decida. Si su capacidad de juicio se ve reducida por algo, en ese caso sí, nosotros intervenimos como hijos, como nietos, como sobrinos, pero si su capacidad es plena y tiene su derecho a poder vivir de la manera que quiera. ¿Qué pasa? Es que si él también depende de otras personas, y bueno, ahí hay que negociar un montón de cosas. Cuando uno va creciendo, nuestra estructura psicológica se va poniendo como cada vez más rígida. Entonces decía un profesor, la persona que era a lo mejor muy jovial,
termina siendo alguien que no se toma nada en serio. Entonces nos vamos poniendo más rígidos. En esas cosas que siempre nos caracterizaron, bueno, nos vamos poniendo más rígidos. Si una persona era a lo mejor un poco estructurada, termina siendo alguien que no puede salir de una estructura, que todo tiene que ser a determinada hora, de determinada forma. Eso complica un poco la convivencia, sumado a las situaciones de estrés. Esta es una persona que está enferma, que hay que estar pendiente de si llama, si no llama, si le escuchamos gritar, si se cayó, si sube la fiebre. Entonces todas esas situaciones generan un estado de estrés para quienes la están cuidando. Los cuidadores, incluso enfermeros, médicos y varias profesiones tienen este síndrome del quemado, que sería la traducción del inglés, y que se da justamente en estos casos, en situaciones de personas que cuidan a otras o que están en contacto permanente con otras personas. Se da en la docencia, en atención al público, en estas situaciones. Me gustaría conocer, porque hay dos posiciones muy claras, ¿no? Los que piensan el abuelo a un geriátrico, a un hogar de día, a un asilo, y los que dicen no, el abuelo en su casa, envejeciendo con la familia. ¿Cuál es tu posición? ¿En cuál de esos dos lugares te ubicas, ¿no? Porque también los psicólogos tienen, como los abogados y como todos, dos bibliotecas, ¿no? Dos o tres a veces. Dos o tres a veces. Mi idea personal es poder tener a la persona, al adulto mayor, en la casa, siempre y cuando se pueda. Estamos hablando de, por ejemplo, casos avanzados de se me fue el nombre de Alzheimer. Casos avanzados de Alzheimer. Hay situaciones en donde ya la persona no sabe directamente quién la está tratando y quién no, y es muy difícil sobrellevar una situación así. Fuera de casos como estos, o bueno, sí hay situaciones en donde todos trabajan, son familias muy pequeñas de que no, o grandes, pero no se involucran terceros de que fuera del núcleo de la familia de origen. Y se hace muy difícil para una sola persona, por ejemplo, sobrellevar esta situación. Si la situación es extrema, sí. O incluso hay personas que solas deciden ir a algún hogar de día o a alguna residencia. Son pocos, pero hay gente que lo decide. Para mí sigue siendo la mejor opción es que sigue estando en la familia. Que sigue estando dentro de la familia. Lo que pasa es que intentamos esto que yo decía al principio, todo lo que refiere a la muerte, y obviamente la vejez nos refleja los últimos días, intentamos, bueno, no quiero saber nada de esto. Por eso muchas veces pasa cuando se enferma alguien, algún adulto mayor, suelen ser uno o dos los que se dedican al cuidado de esta persona. Los que pueden tolerar esa situación y hacerse cargo y arremangarse o colgársela al hombro son muy pocos. Distinto a lo que podríamos hacer la comparación a un niño. Si tengo que buscar a alguien que cuide mi bebé, y a lo mejor alguien que cuide a mi bebé, incluso que hay que cambiarlo, atenderlo, se puede enfermar, se puede atragantar, cuántas cosas le pueden pasar. Es más fácil encontrar a alguien que nos ayude a cuidar un niño pequeñito que no un adulto. Qué bárbaro, ¿no? Muy bueno. Pasamos ahora a los niños, porque también habíamos hablado del tema del maltrato infantil, ¿no? Que se está visualizando bastante en este último tiempo. Si bien venía también, como lo de los abuelos, medio oculto por este auge de la visibilización de la violencia contra la mujer, pero está empezando a verse también mucho el maltrato al niño. No solamente por parte de la familia, que ya es una cosa aberrante, sino también en las escuelas, los docentes, los abusos de los docentes hacia que, como me decía una profesional vez pasada, no es nada nuevo, se ve más hoy, pero ha estado siempre. Sí, no sé si
si aumenta, porque viste que dicen, no, ahora hay más agresión que antes, hay más violencia, antes era todo más tranquilo. Algunos autores dicen que no, que en realidad nos estamos volviendo más civilizados. Más allá de esto, de que si hay más o hay menos, efectivamente están cambiando las formas de vincularnos. Eso sí. En muchas situaciones y en algunos grupos, en algunos espacios, en algunas geografías, se puede ver una falta de respeto, no quiero que suene, una falta de un reconocimiento hacia el otro como un ser humano. Tratamos al otro como si fuera una cosa. Esta cosificación, que de allá viene la palabra, esta cosificación se ve de adultos con adultos, o sea, adultos entre adultos, de adultos hacia niños, niños hacia adultos, de niños hacia niños. Estamos perdiendo un poco este reconocer al otro como un ser humano. Podemos decir que es la velocidad de los tiempos, podemos teorizar, cada teórico tiene su opinión. Lo que sí vemos es una violencia incluso hacia los niños. Creo que se visualiza más a partir de poner un poco en evidencia la violencia hacia la mujer. Bueno, así como se daba hacia la mujer, hay otros grupos vulnerables, incluso digo yo siempre más vulnerables que una mujer como una categoría, como serían los niños y los ancianos. Son grupos muy vulnerables. Me quedé pensando en eso que dijiste, que algunos autores dicen de que nos estamos civilizando un poco más. Y yo, que tengo algunos años, vuelvo hacia atrás y recuerdo, cuando iba al colegio, ¿no? Cuando iba a la primaria, donde era un gusto ir a la escuela. La señorita era mi segunda mamá, la que me cuidaba, la que me abrazaba, la que me contenía, a la que le llevaba la manzana o la flor, como se estiraba en aquel tiempo, ¿no? Y de pronto hoy, la docente está más desapegada del niño. El niño es un número en el aula. El niño no siente ese afecto por la docente que sentíamos nosotros, no la ve como la mamá sustituta, digamos, de ese momento, donde hay una agresión muy grande del niño hacia la docente y a veces de la docente hacia el niño. Eso sí. Me parece que dista mucho de ser que estamos más civilizados. Ha cambiado mucho. Esto que vos decís de mi segunda mamá, eso cambió mucho en los últimos años. Ya incluso por ejemplo, en los institutos de formación, sería como una palabra prohibida decir que la señorita, que incluso tampoco le decimos señorita, es mi segunda mamá. Se ha profesionalizado, me parece, a causa de los cambios últimos que han sucedido. Se ha intentado profesionalizar más la profesión de enseñar y quitarle un poco esta idea de que la docencia era una vocación, de que incluso uno parecía que iba a trabajar como un sacerdocio, incluso sin necesidad de dinero. Se ha alejado mucho este cambio, y incluso este cambio ha sido el que ha generado esta falta de esto que decías, uno veía la seño, veía el maestro, había muchos maestros antes, uno lo veía como una persona que sabía, que era la que sabía más de todos, incluso en los pueblos era una persona erudita. Eso ha cambiado. La situación particular de la enseñanza de aquellos años respecto a la de ahora ha cambiado mucho.
Y el tema de la violencia, incluso no tanto. Si nos podemos pensar en arrodillar, hacer arrodillar a los chicos en maíz, golpear la punta de los dedos, no ha cambiado tanto, o no ha cambiado tanto, ha cambiado. Hay agresión de otra manera. A veces hay violencia verbal o violencia psicológica, esto de vos no vas a llegar a ningún lado, no vas a lograr nada. Ese tipo de violencia sí se ve. Desgraciadamente se ve más de la cuenta, de docentes hacia los niños. Y los niños ahora reaccionan distinto. Un niño ahora no va a quedarse callado. La mayoría de los niños no se van a quedar callados. De niños y de adolescentes también. Van a responder de distintas maneras. O te van a pinchar la rueda del auto, o te lo van a rayar, o te van a decir algo en clase, o van a ir y le cuentan a los padres vienen, elevan una nota, o te agreden, bueno, esta dificultad en vincularnos, en donde ya el docente no tiene esa posición de prestigio. Entonces, ¿qué hace que no tenga esa posición de prestigio? Bueno, baja el nivel al que estoy yo. Entonces allí tenemos que encontrar otra forma de relacionarnos desde el respeto y reconociendo que ese docente tiene un conocimiento en algún campo, pero que no por eso es más que los niños, digamos. Seres humanos somos todos iguales ante la ley, así que no habría una cuestión de yo valgo más, yo valgo menos, vos te callas, yo hablo. Para cerrar, me gustaría, en esto que hablamos hace un rato de las distintas bibliotecas que hay, ¿no? Hablando en este caso de los chicos, de los niños, ¿no? ¿Cuál es tu posición respecto a el trato que debe tenerse hacia el niño, ¿no? Nuestros padres por ahí dice, y uno mismo lo repite a veces, para nosotros el mejor psicólogo era la zapatilla de mamá o el látigo de papá, el cinto, ¿no? Hoy los psicólogos aconsejan no, el diálogo, la charla, aunque hay otros psicólogos que sostienen que hay que volver a la vieja usanza, ¿no? Porque no ha dado resultado el diálogo, porque estamos en una sociedad altamente violenta. Sí, parte de estos nuevos modos de vincularnos que te mencionaba recién tienen que ver con esto. No hemos encontrado que creímos en alguna etapa por allá de que hablando íbamos a arreglar todo. Entonces teníamos que hablar con los niños y había que explicarles todo y está bien que dialoguemos, incluso en la relación docente-alumno, que había que hablar, que había que ponernos al nivel de ellos. Con este diálogo y solo diálogo no llegamos mucho a ningún lado. ¿Qué pasa? La chancleta era, que decía, mi mejor aliada, decían los padres. Porque la chancleta era el límite. Cuando nosotros no le ponemos un límite a los niños, obviamente no violento, no estoy a favor de la chancleta. No estoy a favor de la chancleta, aunque uno como papá diga, le voy a dar un chancletazo. Que uno lo sienta, yo siempre aclaro, es normal sentir esa bronca y eso de lo voy a agarrar y si lo agarro lo mato. Eso es normal, es porque tiene que ver con las relaciones humanas. Lo que es bueno y saludable es no hacerlo. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un límite, decirles no. En cuestión es decirle un no y sostenerlo. Es muy difícil que uno dice, decirles que no. No, decirles un no y sostenerlo. Si un niño no tiene en claro hasta dónde están sus límites, es decir, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, entonces le vamos delimitando una forma. Si yo hoy le digo, hoy podés ir a la casa de tu amigo, mañana no. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Porque yo digo que no, porque yo lo digo. Y pasado le permito algo y después a las 2 horas ya no se lo permito, o algo que no le permitía, ahora sí, pero no tiene ningún sentido. Es como
vendarnos los ojos e intentar guiar nosotros a otra persona que también tiene los ojos vendados. Nadie sabe dónde están las cosas y nadie sabe los caminos que hay que seguir. Y es hacer que se le pierda un poco el respeto, ¿no es cierto? Lo que pasa es que los niños quedan, niños y adolescentes también, quedan desorientados. Si no está en claro qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede, qué es lo que esperamos, que no digo que por aclararlo sea fácil, porque a veces uno tiene que decir no, y los chicos esperan, sobre todo los adolescentes, que son más vivos y son más bichos, esperan unos días y te preguntan otra vez y te vuelven a preguntar, o los más chiquitos preguntando, hasta que uno cede por cansancio. Si uno mantiene, son pocos los no que hay que mantener, los no importantes. Si uno mantiene eso, los chicos tienen de dónde agarrarse, saben hasta dónde pueden ir. Y saben que el padre va a respetar la palabra, o el docente va a respetar la palabra que dio. Es una persona con ética, digamos. No va a decir un día una cosa, el otro día la otra, el otro día no me importa, o el otro día no tengo ganas. Entonces los chicos quedan como dando vueltas, como girando en falso. Muy bien, Verónica, te agradezco la charla que hemos tenido porque ha sido riquísima, ¿no? Y me queda, nos vamos a volver a encontrar porque me queda algo que dijiste recién y que en algún momento lo vamos a analizar. Hablaste de ética, hablaste de varias palabras que hacen a los valores que lamentablemente ya están en desuso, ¿no? Entonces, vamos a volver a tener una charla para que desde tu óptica analicemos eso. Y yo le digo hasta el próximo programa de Cambalache, donde vamos a seguir hablando de otros temas tan o más interesante que este. En realidad todos los temas son interesantes y Cambalache se trata de eso, ¿no? De hablar de todo. No le tenemos miedo a ningún tema, porque de esto también se habla.